Buenos días compañeros y profesor de CIRPA, somos este grupo de la ciudad de Medellín, nos hicimos en este trabajo tan interesante de la gestión de los documentos electrónicos aquí en el canal Telemedellín, un canal local de aquí de la ciudad. Está Jenny García, Adriana Cadavid y Claudia Zapata y mi nombre Andrés Felipe Vázquez. Los documentos electrónicos han logrado gran importancia en las organizaciones, debido a que estos pueden accesarse y producirse de manera más práctica y mejorar de una u otra forma los procesos de consulta y recuperación de la información. Por eso los empresarios hoy en día han invertido en estos procesos. El 80% de la información que se produce en las instituciones se produce a través de los medios digitales. Es el caso de Telemedellín. Toda la información que se produce acá en gran manera es digital y aporta al proceso de los documentos y la gestión electrónica. También tiene un ciclo vital. Este ciclo vital tiene tres fases. La primera fase es la fase de diseño, en donde se estructura los datos que se van a trabajar y se tiene en cuenta cuál va a ser el medio por el cual se va a transmitir esta información. Otra de las fases es la fase de creación, en donde se crea todo el formato y ya se llevan puesta como toda la parte electrónica de estos. Y la última fase es la fase de mantenimiento, en donde se tiene que estar en una continua actualización de los datos para que puedan ser accesibles y puedan ser conocidos por todas las personas que acceden a ellos. Aquí en Telemedellín tenemos este formato que es el BetaK. Aquí, después de haber creado el formato, se crean unos datos que permiten la recuperación de la información. Acá tenemos qué hay en este documento electrónico, cada una de las características que hay dentro de la información que contiene este, y de esta manera entonces se puede recuperar este documento, la información que hay en este, de forma más rápida para la consulta de cada uno de los usuarios. Datos entonces, una vez creados, son almacenados en las diferentes bases de datos o dispositivos que tiene una organización para poder ser recuperados posteriormente para el uso de esta misma o de los ciudadanos. Estos datos entonces, una vez creados, pasan por diferentes procesos, se almacenan en esos diferentes repositorios de información, llámese en discos duros, bases de datos, repositorios de información, backups, etcétera, para después entonces ser una vez consultados y recuperados. Los metadatos son los que permiten, una vez recuperar la información, esta está almacenada. Estos datos están almacenados en bases de datos. En el caso de Telemedellín, estos dispositivos pasan a almacenarse en la base de datos minutaje, que es donde se describe minuto a minuto lo que contiene un dispositivo de estos. Esta base de datos se alimenta con el fin de que después pueda ser consultada la información para algún requerimiento que se solicite institucionalmente a nivel interno o que se requiera desde un externo en alguna disposición que se haga a Telemedellín. Como bien sabemos, la información electrónica constantemente está emigrando y cambiando. Esto hace que las empresas tengan que utilizar y adquirir tecnología que pueda garantizar la recuperación en el tiempo. En este caso, este fue el primer dispositivo en el que se almacenaba la información acá en Telemedellín. Ya no se usa, pues ya ha cumplido como su uso en el tiempo. Ha pasado entonces después a este, que fue un formato mucho más grande que permitía la durabilidad de la información acá 100 años. Entonces de este pasamos a este, después evolucionó a este dispositivo que presentó algunas fallas como el atranque de las cintas y algunos fallas para el manejo de la información. Después se utilizaba este disco para guardar la información en estos soportes. Actualmente se guarda la información, alguna de la información que se produce se guarda en este, y también para este almacenamiento se utiliza mucho lo que es el DVD. Pero hoy en día en Telemedellín, como bien lo dije al principio, tenemos que ir a la vanguardia del manejo de la información. Hoy en día hablamos de la información digital y de la información HD. Esto entonces ha llevado a Telemedellín a procesar su información de forma diferente a través de un servidor, de los dispositivos de escáner y digitalización de documentos, y esta información en su mayoría ya no solamente se guarda en estos dispositivos, sino también en el sistema.
electrónico se dividen en su estructura física y de acuerdo también a su estructura lógica. En su estructura física puede ser variable y depende pues como del hardware y el software. En su estructura lógica está formado por tres componentes, que son los datos del contenido, la forma y los metadatos. Las características de los documentos electrónicos son cuatro: la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad, según nos dice la norma ISO 15489. La autenticidad se refiere a que el documento es lo que afirma ser. La integridad hace referencia a que el documento está completo e inalterado. La fiabilidad es la representación completa y precisa del testimonio, ya que puede demostrar los sucesos y los hechos. La disponibilidad es que se puede recuperar, localizar, interpretar dentro del tiempo y en cualquier momento. Los se clasifican de acuerdo a su forma de creación, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su forma y formato. Por su forma de creación, los documentos pueden ser nativos, que son aquellos que desde el inicio se elaboran electrónicamente, que nacen electrónicos. Los documentos electrónicos digitalizados son aquellos que nacen en soporte papel y que de acuerdo a medios tecnológicos se convierten en formato digital. Por su origen, cuando hace referencia a que los documentos son elaborados por la administración pública, por los ciudadanos, por entidades privadas, por organizaciones, etc. Por su forma y formato, le hace referencia a las clases, formatos o presentaciones de los documentos que podemos encontrar, entre ellos documentos ofimáticos, cartográficos, correos electrónicos, imágenes, videos, audio. Por ejemplo, acá en Telemedellín, que utilizan formatos de televisión profesional, tenemos el Betacam, que es pues un formato profesional, y el ISDICAM, que es un formato mucho más moderno, mucho más pequeño. Existen diferentes problemas en la conservación de los documentos electrónicos, entre ellos pues que la tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente, que se requiere constante renovación de ella, que hay ausencia de políticas documentales frente al manejo de documentos electrónicos, pues apenas se está legislando y haciendo buenas prácticas sobre su manejo. Se requiere constante migración de datos almacenados a nuevos soportes, se requiere una concepción minimalista del documento electrónico, hay ausencia de estándares documentales y alto control en y altos costos en el control, hay afectación para el ambiente de estos materiales, pues hay que cuidar mucho el ambiente para que se puedan conservar, hay pérdida de información, en muchas ocasiones puede ser más difícil recuperarla en caso de que no haya una buena base de datos con el manejo y con su almacenamiento. Hay que hacer una alta inversión inicial y también puede haber un incremento exagerado en el volumen de los documentos electrónicos y eso puede afectar pues obviamente también el ambiente. El documento electrónico, para poder ser electrónico, debe tener un aparato electrónico, una máquina que pueda leerlo y ver los datos que él contiene. Como podemos ver, la Betacam, la máquina se llama Sony Betacam SP, que es esta que tenemos acá abajo, que nos lee la información que tenemos en el cassette. Aquí podemos ver cómo los datos contenidos se encuentran sistematizados y en el sistema, lo cual les estaré explicando ahorita. Este es el formato Betacam. El formato DVCAM tiene una máquina más pequeña, que es el lector de DVCAM, el cual nos lee de una forma muy sencilla los datos contenidos en él, que es este. El cual nos está leyendo acá, porque el SDCAM, que es este formato que ya viene en disco láser,
nos ofrece imágenes en HD, lo que se está usando ahora de la tecnología digital. Se ingresa en este lector y ya se pueden coger los datos directamente en el computador. Y esto ha sido con los nuevos cambios de tecnología que ha tenido la televisión en estos últimos 10 años. Para el préstamo de material estamos usando el lector de código de barras que facilita la búsqueda de los cassettes cuando se encuentran prestados, ya que él encuentra registrado el carnet de la persona, el número del cassette lo relaciona en una misma base de datos para facilitar que nosotros ubiquemos un cassette en caso de que esté perdido. Certificado electrónico. Es un fichero informático generado por una entidad de servicios de certificación que asocia datos a personas, organismos, confirmando su identidad digital en Internet. El certificado electrónico sirve para autenticar la identidad del usuario, firmar electrónicamente para que garantice la integridad de los datos. De igual manera, cifra datos que solo el destinatario de documento puede acceder en el contenido. Está basado en una clave pública y una clave privada. Cuando el emisor desea firmar un documento electrónico, le aplica su clave privada. Una vez el mensaje recibido por el destinatario, este aplica sobre el documento la clave pública del emisor. Si la clave pública aplicada es la pareja de la clave privada con la que se firmó el mensaje, se producirá la desencriptación. El cifrado electrónico es importante utilizarlo porque, primero, permite identificarse ante terceros, evita la suplantación de identidad y protege la información transmitida. Para Colombia, la entidad certificadora más reconocida es Certicámara S.A., entidad de certificación digital abierta autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta entidad de certificación digital está constituida con el propósito de brindar las máximas garantías de seguridad jurídica y técnica en las comunicaciones electrónicas. La Ley 527 de 1999 reglamenta el uso de la firma mediante mensajes de datos y en su artículo 7 se encuentra estipulado la importancia y el deber para que sean un proceso confiable y transparente. El COMPES 3620 del 2009 presenta alineamientos de política para el desarrollo e impulso del comercio electrónico en Colombia. Se resalta la importancia que posee la firma electrónica y la digital y se recomienda promover el uso de la firma electrónica como esquema alternativo de la firma digital. Mi nombre es Nelson de Jesús Arango Loaiza. Llevo 3 años con Telemedellín, actualmente soy asistente del área de biblioteca y la experiencia en Telemedellín inició en archivo documental, hace ya 3 años, ya estuve 2, aquí ya llevo 1. Era la directiva 04 del 2012, lo que busca es que todas las entidades públicas enfoquemos todos los flujos que hemos manejado con papel, pero con soportes electrónicos, que sea más eficaz el manejo de la función pública, tratando de brindar transparencia, de que el ciudadano desde cualquier parte donde pueda estar tenga acceso a las herramientas y a todos los procesos que maneja el gobierno nacional desde sus diferentes entidades, y de que todo esté en línea al servicio del ciudadano en el mismo momento que lo necesite, que sea mucho más ágil la atención al ciudadano. ¿Y qué ventajas y qué desventajas le ves tú a la ley Cero Papel? Bueno, las ventajas es que facilita mucho el manejo de toda la información. El propósito del gobierno de que toda su función pública sea eficiente, eficaz, oportuna, de que la estrategia utilice todo lo que son los sistemas de información, las telecomunicaciones. Y desventajas, de pronto el cambio de soportes, y aquí muchas veces pasa que una idea del sistema de la energía también nos deja fuera de línea.